¿Qué es un vaquero? El vaquero es un personaje asociado principalmente con el oeste de los Estados Unidos, pero su origen es hispano. Es el pastor de ganado a caballo, hábil con el lazo y encargado de cuidar reses en extensas áreas rurales. Orígenes históricos. España, siglo XIII en adelante. La figura del vaquero nació en la península ibérica. En zonas como Andalucía y Castilla, los vaqueros trabajaban con ganado vacuno y caballos en las dehesas. Usaban sombreros de ala ancha, espuelas, y desarrollaron técnicas de monta que luego influenciarían el estilo western. México colonial, siglos XVI-XIX. Con la conquista, los españoles trajeron caballos, vacas y su cultura ganadera a América. En el virreinato de la Nueva España surgió el vaquero mexicano, especialmente en zonas como Jalisco, Chihuahua y el norte del país. Este vaquero mexicano, también llamado charro, desarrolló un estilo propio, vestimenta, montura, lazo, reata y técnicas de charrería. El vaquero en Estados Unidos. Influencia mexicana. Tras la anexión de territorios como Texas, California y Nuevo México a Estados Unidos, los estadounidenses adoptaron el modelo del vaquero mexicano. Palabras como rodeo, lazo, chaps, de chaparreras, lariat y mustang son de origen español. El auge del Old West, 1865-1890. Tras la Guerra Civil, miles de vaqueros trabajaron en los cattle drives, llevaban ganado desde Texas hasta los ferrocarriles en Kansas. Era un trabajo duro, con largas jornadas, condiciones hostiles y frecuentes enfrentamientos con bandidos o indígenas. Cultura popular. El vaquero se convirtió en símbolo del individualismo, libertad y valentía. Fue idealizado en novelas del siglo XIX y más tarde en el cine, con actores como John Wayne, Clint Eastwood o más recientemente series como Yellowstone. También se reflejó en la música, el country, el corridos o las baladas vaqueras. Características del vaquero clásico. Ropa, sombrero de ala ancha, pañuelo, bandana, camisa de algodón, jeans, chaparreras, espuelas. Herramientas, lazo, cuchillo, rifle, montura especial, látigo. Habilidades, montar a caballo, enlazar reses, cuidar el ganado, sobrevivir en la intemperie. Vaqueros en otros países. Argentina, el equivalente es el gaucho, con costumbres similares. Chile, el guaso, también vinculado al manejo del ganado. Uruguay/Brasil, el gaucho. Canadá, existen los cowboys del oeste, con festivales como el Calgary Stampede. Diversidad en el vaquerismo. Aunque Hollywood retrató al vaquero como hombre blanco, hubo muchos vaqueros afroamericanos, mexicanos, indígenas y hasta mujeres, cowgirls, en la vida real. Se estima que 1 de cada 4 vaqueros del viejo oeste era negro o latino. Evolución del vaquero a lo largo del tiempo. Vaquero post-Old West, finales del siglo XIX y siglo XX. Con la llegada de los ferrocarriles y luego los automóviles y cercas de alambre de púas, los grandes recorridos de ganado desaparecieron. El trabajo del vaquero se volvió más localizado en ranchos, y su figura pasó del aventurero nómada al trabajador estable en fincas ganaderas. El vaquero también pasó a ser un símbolo folclórico y turístico, especialmente en estados como Texas, Colorado y Wyoming. El rodeo como deporte moderno. Lo que antes eran habilidades laborales, lanzar el lazo, domar caballos, arrear ganado, se convirtieron en competencias públicas. A inicios del siglo XX, nacen los rodeos profesionales, primero en Estados Unidos y luego en México y Canadá. Hoy es una industria multimillonaria, con federaciones oficiales y atletas vaqueros de alto nivel. Mujeres vaqueras, las cowgirls. Las mujeres han estado presentes desde siempre en el mundo vaquero, pero rara vez fueron reconocidas. Muchas trabajaban como cocineras, curanderas o ayudantes en ranchos, pero también montaban y laceaban con gran habilidad. A finales del siglo XIX, algunas cowgirls alcanzaron fama en espectáculos como los de Buffalo Bill, incluyendo figuras como Annie Oakley.
Hoy en día hay ligas profesionales femeninas de rodeo y competencia ecuestre en todo el continente americano. Vaqueros afroamericanos, indígenas y mestizos. Vaqueros afroamericanos, muchos eran antiguos esclavos que encontraron libertad y empleo en el oeste. Algunos llegaron a ser capataces de ranchos. Vaqueros indígenas, pueblos como los Navajo, Apache y Comanche adoptaron el caballo y se volvieron expertos jinetes. Algunos trabajaron como vaqueros o guías. Vaqueros mestizos y mexicanos. Tras la pérdida de territorios mexicanos, muchos charros y vaqueros mexicanos continuaron trabajando en lo que hoy es Estados Unidos. A veces sufriendo discriminación pero manteniendo viva la tradición ganadera. Indumentaria con propósito. Cada elemento del atuendo vaquero tiene una función práctica. Sombrero, no solo para el sol, también servía para dar agua al caballo o abanicar el fuego. Chaparreras, chaps protección contra arbustos, espinas y el frío. Pañuelo o bandana, se usaba para protegerse del polvo, detener hemorragias o cubrirse del sol. Espuelas, instrumento de comunicación con el caballo más que de castigo. Botas de punta, facilitan meter el pie en el estribo rápidamente. La figura global del vaquero. Aunque su imagen es más icónica en América, el arquetipo del vaquero se globalizó por medio de películas western traducidas a decenas de idiomas. Festivales internacionales de rodeo en países como Japón, Australia y Brasil. Influencia en la moda urbana y la música, country, norteño, regional mexicano. Vaqueros en la literatura y filosofía. Escritores como Cormac McCarthy o Larry McMurtry han usado al vaquero para explorar temas como la soledad, el honor, la muerte y el cambio social. El vaquero es a menudo un símbolo de transición entre el mundo natural y la civilización, el pasado y el futuro. Influencia del sistema misional español. Durante la colonización de América, especialmente en la zona norte de México y el suroeste de Estados Unidos, las misiones franciscanas y jesuitas no solo evangelizaban a pueblos originarios, sino que también establecían ranchos ganaderos. Allí, los indígenas aprendían el manejo del ganado bajo la supervisión de españoles y criollos. Esto dio origen a una fusión cultural y técnica, base del vaquero mestizo del norte de México y del posterior cowboy estadounidense. Tecnología y técnicas ganaderas del vaquero. Los vaqueros no eran solo jinetes, también eran artesanos e innovadores en su ámbito. Algunos aportes técnicos importantes. Nudos y amarres complejos para asegurar reses o atar cargas. Desarrollo de sillas de montar resistentes con cuernos para lazar ganado. Diseño de herramientas de herrería móvil para atender a los caballos en campo abierto. Mejora de técnicas de marcaje, control de enfermedades y castración de reses. El vaquero migrante y estacional. Durante la segunda mitad del siglo XIX, muchos vaqueros vivían como trabajadores migrantes. Iban de rancho en rancho o seguían rutas ganaderas según la temporada. Algunos cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México con frecuencia. Se les contrataba para arreo de ganado estacional, branding o capturar animales salvajes. Su estilo de vida era precario, solitario y cambiante, sin pertenencias más allá de su montura, su lazo y lo que cabía en sus alforjas. El vaquero y la espiritualidad. Aunque a menudo retratado como rudo y laico, el vaquero tenía una dimensión espiritual influida por la religión popular. En México y el sur de Estados Unidos, era común la devoción a santos como San Isidro Labrador o la Virgen de Guadalupe. En muchas zonas rurales, los vaqueros eran portadores de leyendas y supersticiones sobre fantasmas, aparecidos o luces en el llano. En el oeste de Estados Unidos, algunos vaqueros afroamericanos o indígenas practicaban ritos sincréticos, mezclando cristianismo con creencias tribales o africanas. Los Wild West Shows y la exportación del vaquero. Entre 1880 y 1920, espectáculos como el de Buffalo Bill Cody llevaron al vaquero y su mundo a Europa. Realizaban simulacros de rodeo, batallas indígenas y captura de ganado frente a reyes y emperadores.